Bienvenidos a una nueva clase del taller. Hoy, el viernes, estuvimos viendo con Ernesto una partida ahí de Capablanca. Hoy vamos a repetir con otra partida de Capablanca, esta vez un poco más táctica, que es una faceta desconocida o no tan conocida en Capablanca, que siempre se lo tiene como un jugador muy posesional. Entonces el blanco empieza con Eva 4, Eva 5, caballo F3 y caballo César 6. Entonces ya el blanco desarrolla una pieza y el negro le acompaña. El blanco acá hace caballo César 3 y el negro caballo F6. Y aquí llegamos a lo que es la 4 caballos. La apertura de 4 caballos, sacaron los caballos a ambos jugadores y entonces ahora es el turno de desarrollar el alfil. Siempre fíjense que los caballos están mirando hacia el centro. ¿Sí? Es para los dos lados. Entonces él decide jugar alfil Vela 5. Ataca el caballo de C6 y en un momento por ahí está pensando en comerse el peón de E5 previo a eliminar al caballo de C6, que es la pieza que está defendiendo el peón de E5. Entonces él responde alfil Vela 4 también. El blanco hace enroque y el negro hace enroque. El blanco juega el peón a David 3 y el negro peón a David 6. Hasta ahí va todo parejo, está todo igual. Parece que está haciendo espejito el negro, como que está copiando los movimientos del blanco. Entonces el blanco juega alfil Gabriel 5. Y ahora ya hay que prestar atención, porque el caballo de F6 está clavado y el blanco tiene una amenaza que puede ser entrar con el caballo en David 5 y ahí se estaría amenazando al alfil negro que está en Vela 4 y amenazar romper la estructura de peones del flanco rey. Entonces acá por lo general la teoría indica que hay que jugar alfil por el caballo de César 3. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de comerse ese caballo, el negro en realidad, en vez de comerse ese caballo, sigue el espejito? Dice, bueno, vamos a jugar el espejito y hace, en vez de alfil por caballo, juega alfil Gabriel 4. El problema acá del espejo es que como el blanco empieza primero, se supone que el blanco va a ganar, porque empezó primero. Entonces, en ese caso, la continuación sería caballo David 5. Claro, el negro repite, caballo David 4. Entonces el blanco hace caballo por alfil y el negro hace caballo por alfil. Entonces, vuelve a las andadas el caballo, caballo David 5 de vuelta, caballo David 4 de vuelta. Y acá viene la situación, ¿cómo seguir? ¿Qué jugada puede tener acá el blanco para intentar alguna ventaja? Ahí Felipe, ¿pudiste entrar bien ahí a la clase? ¿Estás siguiendo? Sí, sí. Perfecto. Bienvenido Matías, saludo. Hola, ¿qué tal? Quizás esto lo hemos visto antes, pero está bueno repasarlo para saber que no hay que seguir el espejito, sino que hay que jugar con ideas propias. ¿Quién tiene alguna jugada que me pueda escribir o decir? Yo, profe. Dale. Tiene que ser sí Juega el blanco, o puede ser para atacar también. No, para lo que vos quieras. Puede ser para defender o para atacar. ¿Qué te gusta hacer a vos acá? Peón H3. Bien, peón H3 es para atacar el alfil. Claro, ¿puedo decir algo? Sí. Personalmente yo cada vez que me hacen eso, porque yo juego bastante con mis primas y con mi tío, yo siempre digo, no, 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 no,
yo esa, personalmente yo también siempre hago eso cuando me lo hacen. ¿El espejito o jugar el peón H3? ¿Jugar espejito o jugar con el peón en H3? No, peón en H3. Ah, ¿te conviene hacerlo antes para que no te ponga el alfil en G4? Yo ni bien me la amenaza, le mando peón H3, no hago todo ese lío. Perfecto, me parece una buena medida. Ya te evitas los problemas desde el comienzo. Wally, pero lo que pasa es que si estés ahora en este momento, el negro tiene el escala de caballo por el jaque. Claro, te hacen caballo por F3 como acota Pablo, comes peón por caballo, porque el peón de G2 está defendiendo F3 y H3 al mismo tiempo, está como sobrecargado. Entonces cuando comes peón por caballo, te come alfil por H3 y te ataca la torre. Esa es la única macana que tiene esta línea. Y la torre escapa, no tiene otra opción, a E1. Claro, y bueno, y sigue la partida. Eso es así una partida que se puede jugar. Lo que pasa, Juan, es que vos ahí después tenés debilidades, debilidades. Claro, ahí Si el negro pasa por el negro, se quedaría para el blanco también. sí, pero ahí el negro tiene la opción de, por ejemplo, jugar ahí César 6 para atacar el caballo de D5. Y vos podés repetir lo mismo en que ambos abren las columnas, Ah, pero habría que ver ese juego cómo sigue. y de H2 y todo. Claro, exactamente. O por ahí una más cautelosa, que es volver el alfil a Eva 6 en vez de jugar C6, amenazando comerte el caballo. Y ahí puede ser una variante interesante. Pero vamos a ver, aquí Juan Marino me dice C3, decíamos en vez de jugar H3, jugar ahí en la jugada 11 C3, que está bien, es una jugada que obliga al caballo de D4 a tomar una decisión, así que posiblemente venga lo mismo, caballo por, peón por y alfil H3. Y la otra es, aquí Garre Carlsen jugaría... Garre dice que jugaría caballo por F6 jaque directamente. Y a peón por sospechamos que haría alfil H6. Hay algunas ideas ahí parecidas. ¿Vos qué harías, Pablo, en este momento? Y Cristian, ¿qué harían ustedes dos? Esperen que puedo... En esta posición crítica que tenemos aquí. Incluso el mismísimo Felipe, ¿qué es lo que haría? Sí, yo escondo el F6. Caballo por F6. Caballo por F6 haría Pablo. Y el mismo, incluso Matías Lamberti, ¿qué haría? No sé, Ahí Mario haría peón a C3. Sí, decime, Juana. no es de la clase, pero si se me sale la clase, si me sale la reunión es porque mi celular tiene muy poca batería y no estoy en mi casa para tener un jugador. No pasa nada, no te das problema. Por ahí lo que te conviene, ¿sabes qué, Juana? Para evitar eso, la batería, que te salgas de la cámara. Total, con el audio funciona igual. Entonces ahí vas a gastar menos, ahí está. Con tal que con que escuches, está bien. Y también, digamos, escuchás y podés hablar. Pero si te sacás de la cámara, te va a durar más la batería. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Resulta que aquí el blanco tiene una jugada sorpresiva, que es hacer lo mismo, atacar sobre el sector del rey. Entonces haría primero alfil por F6. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si haces G por F6, comés peón por alfil, el blanco ahora puede aprovechar e intentar que la dama que está en
en David 1, en su casilla inicial, aparezca en H6. Entonces la jugada sería una jugada sorprendente como dama D2. ¿Y por qué esta jugada es muy sorprendente? Porque acá, claro, resulta que tiene algunos trucos para hacer. Si haces caballo por F3 jaque, sí, para que termine esto y ahí te digo, peón por caballo y alfil por F3 podría venir dama H6 y ahí ya hay un fuerte ataque sobre la situación del enroque. ¿Qué me decías, Juana? ¿Lo podemos volver a jugar con el ataque de la dama? Ahí con dama de 2, esa jugada. Ahí, o sea, no, la dama. Entonces, la dama la moves a H6. Esa es la idea. Pasa que a dama de 2 juega el negro, ¿no? Tiene que ver qué hace ahí. Le podés intentar hacer un doblete con caballo. Claro, esa es la idea. Es comer en F6 y hacer un doblete. Amenazaste como amenazaste la casilla F8, la torre, como no tiene otra opción, se mueve al E8. Moves el caballo y le haces doblete. Si la dama te come el caballo, vos le comes con la dama. Claro, perfectamente, esa es la idea. Muy bien ahí, Juana. Y ahí tenés básicamente te ganaste básicamente tenés una torre. Claro, una calidad, muy bien. Porque... Una dama tenemos. No, sí, comerse una dama también. Claro, pero tenés que jugar contra alguien muy principiante para que haga eso, tipo. No sé, nunca se sabe, ¿eh? Hay gente que a veces, ahí, si no analiza bien... Alguien muy distraído que esté, no sé, mirando un video mientras que está jugando. ¿Cómo hay gente así? ¡Qué bárbaro! Que no se repita, ¿no? Bueno. Que no se repita. Bueno, entonces hizo alfil por F6. Entonces el negro, para no ser menos, hace alfil por F3. Sigue todavía el espejito. Pero ahí entonces sí surge dama D2, que es una jugada, dama ahí David 2, que es una jugada muy fuerte, porque amenaza dama G5 buscando el jaque mate. Ahora sí, si peón por el fil, dama H6, con la idea que decía Juana, y se avecina un caballo por F6, terminante, porque ahí ya hay que entregar la dama. Entonces, contra dama D2, el negro también hace lo mismo, dama David 7. Entonces acá, el blanco pasa a ganar la partida de una forma bastante sencilla, porque hace caballo E7 jaque, caballo Eva 7 jaque, rey H8 y ahí hay jaque mate del blanco en 3 movidas. En 3 movidas, a ver. Dama H6, ¿quién dijo dama H6? Iván, hola Iván, dama H6. Dama H6, el problema es que te van a hacer el mismo mate, pero al blanco. Porque si haces dama H6 parece que es terminante, porque se está amenazando el peón de G7 y si comes el alfil viene dama por F6 mate. Pero resulta que... Claro, a dama H6 vamos a ver que viene el mismo mate. Ahora vamos a dejarla a Iván porque te vamos a mostrar después. Y acá, ¿cuál es la jugada entonces? ¿Cuál sugerís acá vos, Pablo? Alfil por G7 jaque, dama G5 jaque y dama H6. Claro, fíjense, alfil por G7 jaque, rey por alfil, dama G5 jaque, rey H8 y ahora dama F6 jaque mate porque el caballo controla la casilla G8. Por eso hay que estar atento a la táctica, porque en caso de que si hacías dama H6 directo, que parecía contundente, resulta que el negro te devolvía la gentileza y te hacía ese mismo mate. Te hacía caballo E2 jaque, rey H1, el fil por G2 y el mismo mate, pero esta vez a favor del negro. Así que es el peligro a veces de estas posiciones que son así similares. Entonces vamos a repasar nuevamente, así
Seguimos la partida principal por si nos perdimos. El blanco hacía Eva 4, Eva 5, sacaba los caballos, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, alfil Vera 5, alfil Vera 4, enroque, D3, D6, alfil G5 y estamos ahí. Dijimos que hacer el espejito no servía porque era favorable al blanco. Y como el negro quiere hacer el caballo a David 5, entonces ¿qué se le ocurre? Jugar alfil por caballo, alfil por César 3. Ahí está. Peón por César 3 y el negro hace caballo Eva 7. Entonces el blanco hace caballo H4 porque tiene una idea bastante interesante, es abrir la columna F haciendo el peón a F4. Entonces el negro juega peón César 6 atacando el alfil se va a César 4 y acá el negro comete una imprecisión importante porque tenía que seguir jugando con D5 directamente atacando al alfil y ganando espacio, pero él quiere neutralizar la acción del alfil de C4 sobre F7 y juega alfil Eva 6. ¿Sí? ¿Hasta ahí va todo bien, Pablo? ¿Estás siguiendo al día? Sí, los caballos negros se tienen esta. En Eva 7 y en F6. Por eso. Y el alfil específico, el alfil. Así es. Y el caballo blanco en H4, ojo. Sí, es importantísimo. Claro, entonces juega alfil Eva 6. Y ahora parece que bueno, ya ahí puse un freno a las ambiciones del blanco sobre el enroque del negro. Sin embargo acá Capablanca va a explotar la posición de una forma ejemplar, en una posición que parece que, fíjense que el enroque en este momento del negro parece que está seguro, tiene todas sus piezas rodeándolo, parece estar bastante protegido, pero nada hacía presagiar lo que se venía. Entonces fíjense lo que hace. Primero alfil por F6. Entonces come. Peón por alfil. Y ahora el blanco le gustaría entrar con la dama, ya sea en G4, ya sea en H5. Pero ¿qué pasa? Si va a G4 está el alfil que está controlando esa casilla. Entonces decide tomar alfil por alfil. Peón por alfil hace el negro. Ahora dama G4 jaque, un jaque importante porque estoy atacando al peón de Eva 6 y al rey que está en G8. Entonces la mejor forma de defender defender al peón de Eva 6 es hacer rey F7. Pero claro, tiene un inconveniente eso. ¿Cuál es el inconveniente que tiene eso? A ver, ¿quién me puede decir? Cristian, contame, ¿qué te parece acá la posición del blanco? Perdón que tuve que salir unos segundos por el llamado. No pasa nada. ¿El llamado era Capablanca para decirte la jugada? No. No. Ah, bueno. Ojalá. Bueno. Pero yo avanzaría, no sé si era exactamente tu pregunta, pero avanzaría con la dama ahora todavía un poco más. La dama H5. Claro, haciendo jaque. Sí. Bueno, H5 haciendo jaque, bien. Y eso obliga a tomar con el caballo. No, dama H5 jaque puede ser rey G7, ¿no? Sí. Claro, se puede defender ahí todavía. Pero claro, le voy a mostrar algo que es importante. A veces, cuando uno tiene jaque, y ese jaque, si no nos da un rédito a corto plazo o inmediato,
quizás nos conviene guardar ese jaque para ganar algún tiempo. Por ejemplo, nos ataca la dama. Bueno, doy el jaque y sigo jugando. Entonces me guardo ese jaque para después. Ahora aquí lo que hay que hacer es seguir abriendo líneas contra el rey negro. ¿Qué jugada podemos hacer? F4. F4, muy bien, F4 ahí. Vamos. También incorporar la torre, digamos, torre 1, torre... Claro, F4 tiene eso, tiene la opción de incorporar la torre, pero también fíjense que después que yo haga F por E, de golpe la columna F queda abierta ya en la cara del rey, diríamos. Sí. Entonces él ahí, a ese F4, que ya abre la partida, él juega torre G8, atacando a la dama. Entonces ahí sí, damos el jaque que teníamos guardado para después, dama H5 jaque, rey G7, y ahora abrimos la columna, como queríamos. Peón por peón. Claro que acá vienen algunos inconvenientes. ¿Cómo seguimos acá? Porque si yo tomo del peón F, ahí hay mate en 2 jugadas. Ahí, Iván, ¿qué te parece? ¿Ahí mate en 2 jugadas ahí o no? No creas todo lo que digo, hay que chequear, tenés que chequear vos. Seguro, fíjate si hay una mejor, porque con la dama se escapa el rey H8. Claro, rey H8. Perfecto, entonces la amenaza sería jaque en F7 con la torre, rey H8 y dama torre por H7 y ahí es mate. Quiere decir que a peón por peón, F por E5, no se puede tomar el peón F, hay que tomar el peón de D, David por E5. Y ahora sí, se viene un ataque mucho más potente sobre el rey. ¿Qué jugada se le ocurre a Juan Marino? Que también, Juan es alumno de la universidad, ¿no? Sí, de la licenciatura en gestión parlamentaria. Bueno, perfecto, entonces Estoy pensando. piense nomás, mientras Teo también se va preparando, así me dice qué jugada haría él acá con blancas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Matías, por favor, pregunte nomás. Jugada 15. Sí, ¿Podrían haber negra jugado torre E6 para defenderse? a ver. Ah, al jaque en H5. Al jaque, sí. Lo que pasa es que el jaque en H5, el jaque lo que hace es que te está atacando al rey y al peón de H7, a los dos al mismo tiempo. Por eso el rey se fue para defender el peón. Porque si vos tapases de torre o de caballo, cualquiera sea las dos opciones, estás clavado. Entonces el blanco te podría hacer el peón F5 y ahí perderías una pieza. ¿No? Porque no puedes sacar la torre porque está el rey detrás y tendrías que hacer un canje tipo peón por peón y caballo por F5 y ahí ya perdiste una pieza así por nada. Por eso contra el jaque en H5 tuvo que jugar rey G7 y ahí peón por y peón por. Ahí estamos. ¿Y acá nos conviene acercar la torre? Bien, ¿con qué jugada ahí, Cristian? F1, F3. Claro. Eso está bien. F1, F3. Con la idea de llevarla a G. Pero se te escapa. Si eso termina en un intercambio de torre, ¿no? Me parece que no, pero pues se te va el rey a H8. Y con la otra torre, traer las dos torres. Yo creo que lo que puede hacer es quizás a torre F3 jugar caballo G6. Y si hay torre G3, ahí jugar tipo dama E8, defender ahí con la dama
y después intentar quitar el rey a H8, por ejemplo, y ahí seguir esa partida. Está el negro ahí apretado, pero se puede jugar. Yo tengo otro. Ahí tiene otro. Garry, ¿cuál es Garry tu nombre? Porque no me acuerdo bien. ¿Eh? Fernando. Ah, Fernando, perfecto. Fernando acá dice torre por F6 directo, abriendo líneas así de una. Y vamos a ver, porque tiene la amenaza que es concreta, torre F7 jaque. Vamos a ver qué da. Entonces, lo que sí, a rey por torre, que es lo que se jugó, Torre F1. torre F1 jaque. Y ahora viene la otra secuencia. Si el rey se vuelve a G7, de vuelta, torre F7 y el mate en H7, como bien dijimos antes. Entonces torre F1 tiene que cubrir caballo F5. Y ahí es que aparece lo siguiente, es que ahora el blanco ya había previsto una serie interesante para lograr más ventaja, y hace caballo por F5. Podría comerse peón por caballo, pero él toma de caballo para que el rey no se escape enseguida de 7. Caballo por caballo. Entonces come peón por caballo, torre por F5 jaque, rey Eva 7, el rey se quiere escapar. El blanco dama F7 jaque, el rey va a rey D6. ¿Cómo sigue acá el ataque del blanco? Pues por ahora tenemos pinta de que podemos ganar, pero si no hacemos algo enseguida, el negro enseguida se llega a acomodarse con dama. Quizás Eh, F6 Claro, para seguir los peones. torre F6 jaque, bueno. Rey C5, rey César 5. Ahí estamos, esta es la posición crítica que tenemos ahí. Dama César 4, ahí. Ah, puede ser, pero ahí ¿qué pasa si el rey se va a rey Vela 6? Porque un detalle interesante, si el rey llega ahí, puede defenderse, igual puede seguir atacando, pero si haces dama Vela 4 jaque, quizás el rey te haga rey Ana 6. No, rey C7 no sé, porque hay un torre F7 jaque y ahí tenés que entregar, digamos, si te vas para atrás de todo, a rey C7, torre F7 jaque y tenés que tapar con la dama. Porque si haces rey C8, viene dama por B7, jaque mate. Ahí sí daría resultado del ataque. Y pero entonces hacer en vez de C4, ir a B3. B3 me gusta, No, pero queda colgada la torre. claro. Pero espera, vos, si vos querías, vas a B3, ¿con qué idea era? Ah, después venir a B4. Bien, me gusta esa. Dama B3 con idea de hacer dama B4 mate, está bien, porque si vos te comes la torre, viene dama B4 mate, muy bien. Y acá estoy con Felipe, que Felipe me dice dama C6. El tema de dama C6, sospecho que es dama C4, Felipe, decís. Porque si no, siempre C6, el peón de C6 está defendido por el peón de B7, cuidado, No sé, yo digo de dama C4. Sí. Y luego dama B4, como decía antes. Ah, Se va a 7, es lo que decía. torre F7, claro. Después dama por B7. Claro, muy bien. Pero resulta que la dama B4 viene el rey A6 y todavía se esconde. La dama ahí ahora aparece en B6 o en A5 y se defiende. Pero, Yo me quedé callado porque no la pude seguir, pero yo de todos modos tengo pensado al principio de la liga otra cosa. bien, entonces volvemos a la posición con el rey en César 5. Estamos ahí, ¿no? Que, Yo tengo que decir todavía, o sea que tranquilo, seguí ahí. ¿en dónde estás en? Que sí, Más atrás, no, no, Pablo. porque me propuso compañero
torre por F6, Sí, rey por torre F1 jaque. F1 jaque, caballo F5, Bien, caballo por jaque, no, no es jaque, caballo, pues el rey está en F6. está en F6. Listo. Peón por caballo, Por caballo. torre por F5 jaque. Esa es la 7, Claro, rey E7 y ahí dama F7 jaque. F7 jaque. El rey tiene que irse obligadamente a rey David 6. Torre F6 jaque. Rey obligado a no, va. En realidad puede hacer dama por torre, pero pasa también a otra posición perdida. Pero era lo mejor que tenía, me parece, hacer dama por torre. Después vamos a ver por qué. Rey César 5 y estamos en eso. Que ahí, con la misma idea que dice Cristian, que quiere hacer dama Vela 4 mate, en un momento, Capa Blanca hace dama por el peón de Vela 7. Se come el peón. La misma idea de Cristian, pero ahora combinado por ahí con la idea de Felipe, que es comer también en César 6 para dar jaque mate. De vuelta vemos que la amenaza es dama Vela 4 mate. Entonces no sirve dama por torre porque viene dama Vela 4 mate. Tampoco serviría torre B8. Claro, muy bien. No sirve torre B8. Mate en C6. Exactamente, ya sea comiendo de torre o de dama, es mate en C6. Pero acá el negro especula con un detalle importante. Dice, yo voy a jugar dama Vela 6 porque cuando me hagan jaque saco el rey y la dama de Vela 6, si saca el rey, descubre un ataque contra el rey de G1. Ojo al piojo ahí. Pero, ¿cuál es la jugada acá que va a ser el blanco? Para sacar una ventaja mayor. Dama de 7. Y pero ahí entonces hago rey Vela 5 jaque, porque te hago jaque y después ahora empieza el contraataque de... El imperio contraataca después. Peón D4. Peón D4 jaque. ¿Y cómo sigue si te hacen... Rey Vela 5, ponele. Se escapa por... No, había pensado dame F7, pero se escapa por... Claro. Por eso, a ver acá, ¿cuál sería la jugada que se nos ocurre para el blanco? Si Capablanca la hizo porque hay una... Algo hay, obvio. Hay un camino ahí. Vamos a creer a Capablanca. Vamos a darle un crédito. Capablanca nació un 19 de noviembre. Por eso, en parte de Latinoamérica, el día, como sería latinoamericano del ajedrez, es el 19 de noviembre. Aunque hay varias fechas, ¿no? El Día Mundial del Ajedrez es el 20 de julio, no por lo que dicen que pasó ahí, que alguien llegó a la luna, sino porque el 20 de julio, pero de 1924, que es que estamos a 2 años, a 3 años del centenario, es donde se creó la Federación Internacional de Ajedrez. Por eso, internacionalmente, es el Día Internacional del Ajedrez, el 20 de julio. Y aquí en Argentina tenemos, creo que el 15 de abril, que yo no me acuerdo si era la muerte o el nacimiento, no, el nacimiento de Naidor. Entonces, por el nacimiento de Naidor, el Día del Ajedrez en Argentina es el 15 de abril. Así que ya tienen todas las efemérides para andar anotando. Me parece que ahora sí la tengo, A ver, vamos, Torre por C6 y no puede comer de rey haciendo jaque. Claro, torre por Comer de dama. César 6 jaque. Y acá la mejor continuación había que hacer rey Vela 5 y seguir, aunque ya ahí puede perder. Él comió dama por torre y ahí vino la idea de Cristian, dama Vela 4 jaque mate.